¿Alguna vez te has detenido a pensar en el instante exacto en que comenzó todo? Bienvenido a Tierra Viva, un rincón donde la curiosidad se acomoda junto al fuego y la ciencia nos susurra viejas historias bajo el cielo nocturno. Esta noche viajaremos tan lejos hacia el pasado que el tiempo mismo parece quedarse sin palabras. Vamos a regresar al primer latido del planeta que nos sostiene. No una era, ni siquiera un capítulo, el comienzo absoluto. Imagina la Tierra, diminuta, flotando solitaria en la oscuridad cósmica, antes de tener nombre, antes del verde y del azul, antes de las montañas, los océanos o los amaneceres. ¿Puedes visualizarlo? Mirar al suelo y saber que lo que hoy pisas comenzó siendo fuego, ceniza y polvo estelar. Es asombroso pensar que el mismo mundo que ahora alberga tus pasos, tus pensamientos y tus sueños, un día simplemente no existía y de pronto surgió. Pero antes de moldear planetas a partir del caos, cuéntame algo, ¿desde qué rincón del planeta me acompañas esta noche? ¿Qué hora marca tu pequeño fragmento del universo? Si este viaje te regala un momento de calma entre tanta historia, te invito a dejar tu apoyo, un me gusta, una suscripción o compartir este espacio con alguien que también busque ciencia envuelta en quietud. Ayuda a que esta pequeña ventana hacia lo antiguo llegue a más corazones cansados al final del día. Así que respira hondo, acomódate y deja que el tiempo retroceda. Porque antes de los árboles, los mares y los cuentos, solo existía un silencio polvoriento. Y de ese silencio nació la Tierra. Hace unos 4.500 millones de años, más o menos un pestañeo cósmico, algo extraordinario ocurrió en el torbellino de un sistema solar recién nacido. Un baile de fuego, colisiones y gravedad comenzó a dar forma a un planeta incandescente, el nuestro. El suelo que hoy sentimos bajo los pies es más viejo que cualquier palabra, más antiguo que los huesos, más longevo que la memoria. Y aún así, seguimos intentando descifrar cómo empezó todo. Décadas atrás, en los años 60, un grupo de geólogos en el árido oeste australiano notó algo imposible. Pequeñas piedras redondeadas, pulidas como por ríos, incrustadas en rocas de miles de millones de años. Rocas que no deberían haber conocido el toque del agua. ¿Cómo era posible? ¿Podría ser que la Tierra ya tuviera ríos cuando aún no existía la vida? Ese enigma, escondido en una piedra, desató una búsqueda que aún no termina. Laboratorios, satélites, botas llenas de barro y mentes curiosas se unieron para responder una pregunta gigantesca. ¿Cómo era realmente la Tierra en su infancia? A miles de kilómetros de allí, en un laboratorio californiano, un científico estudia un grano diminuto de zircón, un mineral que guarda secretos en su estructura cristalina. Analiza sus isótopos, observa cómo el uranio se transforma lentamente en plomo, como si leyera las páginas de un reloj que marca eras en lugar de segundos. Y dentro de esa mota microscópica encuentra una revelación. La Tierra ya tenía una corteza sólida apenas 160 millones de años después del nacimiento del Sol. En términos cósmicos, eso es casi instantáneo. Pero regresemos al principio. Antes de que hubiera planetas o lunas, solo existía una vasta nube giratoria de gas y polvo, los restos de estrellas que habían vivido, brillado y explotado mucho antes. Esa nube, la nebulosa solar, comenzó a contraerse, girando más rápido a medida que la gravedad la apretaba, hasta que en su centro el hidrógeno se encendió y dio origen a nuestro Sol. A su alrededor, el material sobrante formó un disco, un remolino luminoso de partículas diminutas chocando, pegándose y creciendo. Polvo que se transformó en guijarros, guijarros en rocas, rocas en mundos. Los planetas nacían chocando unos con otros en una danza violenta y brillante. La Tierra, en sus primeros días, no era el hogar templado que conocemos, sino una esfera hirviente, cubierta de lava y heridas de impacto. Hasta que, en un momento crítico,
Otro planeta, probablemente del tamaño de Marte, chocó con ella. El golpe no destruyó nuestro mundo, lo remodeló. De esa colisión colosal salió despedida una porción enorme de material fundido que, atrapado por la gravedad, formó a nuestra luna. Y lo sabemos no por mitos, sino por pruebas. Las rocas lunares comparten la misma firma química que las capas exteriores de la Tierra. Ese impacto, conocido como la colisión de Theia, cambió para siempre nuestro planeta, alteró su rotación, su eje, su atmósfera. Dejó atrás una Tierra incandescente que necesitaría millones de años para enfriarse. ¿Cómo reconstruimos todo esto? Escuchando a las rocas más viejas del planeta, aquellas que aún resisten en Canadá, Groenlandia y Australia. Son los fósiles de la Tierra misma. Hablan en el lenguaje de los isótopos y del oxígeno atrapado en su interior. Nos cuentan de un mundo sin bosques, sin animales, sin tierra firme. Un planeta en guerra consigo mismo, cubierto de fuego, meteoritos y tormentas. Y luego, el agua. Nadie sabe con certeza de dónde vino. Algunos piensan que llegó con cometas helados desde los confines del sistema solar. Otros creen que brotó desde el interior del planeta, exhalada lentamente por los volcanes. Sea cual fuere el origen, en algún punto el cielo se llenó de nubes. El vapor se condensó y comenzó la lluvia. Lluvia sin descanso, durante millones de años, hasta que todo se cubrió de océanos. No islas en el mar, sino mares sin tierra, un mundo azul recién nacido, girando en silencio bajo la luz de un sol joven. De allí, poco a poco, surgiría todo lo que conocemos, las montañas, los ríos, los seres vivos. Y nosotros, que ahora contamos su historia, la tierra inquieta. Hay quienes imaginan que los primeros fragmentos de tierra fueron islas ardientes, pequeños pedazos de roca volcánica asomando entre mares interminables. Otros piensan que todo el planeta estuvo sumergido bajo un océano global, sin una sola línea de costa. Sea cual sea la verdad, con el paso de los millones de años, las fuerzas ocultas bajo la superficie comenzaron a moverse. Las placas se desplazaron, chocaron, se fundieron y volvieron a unirse y así, lentamente, la Tierra empezó a adquirir forma. Una forma que aún nos resultaría irreconocible, pero que ya contenía el germen de todo lo que vendría después. Lo más fascinante es que gran parte de lo que sabemos sobre ese mundo remoto nace de indicios diminutos. Un grano de mineral atrapado en una roca antigua, una piedra redondeada hallada donde no debería existir, o un leve tambaleo en la órbita de la Luna. La ciencia, al final, no siempre avanza con pasos de gigante. A veces se abre camino en silencio, escuchando lo que las rocas tienen que contar. Uno de esos relatos silenciosos fue descubierto gracias a Harrison Schmitt, el único geólogo que ha pisado la superficie lunar. Durante la misión Apolo 17, trajo consigo muestras del suelo de la Luna que ayudarían a confirmar una de las teorías más asombrosas de la historia, la del impacto que dio origen a nuestro satélite. Cuando los investigadores analizaron aquellas rocas, encontraron algo inesperado. Entre el polvo lunar había fragmentos que no pertenecían a la Luna, sino a la Tierra. Trozos de nuestro propio planeta que habían sido expulsados al espacio durante la colisión primitiva y que quedaron atrapados allí, conservados como piezas de museo en un lugar donde ni la erosión ni el tiempo los destruyeron. La Luna, en cierto modo, se convirtió en un archivo intacto de la infancia olvidada de la Tierra, pero no todas las pistas se encuentran en el espacio. Algunas se esconden mucho más cerca, bajo nuestros pies. En lo profundo del planeta, un corazón de hierro líquido gira sin descanso. Ese movimiento genera el campo magnético terrestre, una invisible cúpula protectora que desvía los vientos solares y la radiación del cosmos. Para que eso fuera posible, el interior de la Tierra tuvo que ordenarse. Cuando el joven planeta comenzó a enfriarse, los materiales más densos,
como el hierro y el níquel, se hundieron hacia el centro, mientras los más livianos ascendían y formaban la corteza. Este proceso, conocido como diferenciación planetaria, no solo dio estructura al mundo, sino también un escudo que permitió que la atmósfera y eventualmente la vida pudieran persistir. Ecos de esa antigua formación aún se encuentran flotando en el espacio. Algunos meteoritos metálicos que caen sobre la Tierra son, en realidad, fragmentos de núcleos de planetas fallidos, mundos que nunca llegaron a completarse. Al estudiarlos, los científicos sostienen en sus manos pedazos del mismo material que una vez latió en el corazón de nuestro planeta. Y aunque el nacimiento de la Tierra fue un acto de fuego y violencia, fue también el primer paso hacia algo mucho más delicado, la posibilidad de vida. La presencia de una corteza estable, la abundancia de agua, la protección del campo magnético y la influencia de la Luna, que modera el eje del planeta y regula las estaciones, fueron los ingredientes clave de una receta que parecía imposible. Nada de eso estaba asegurado. La Tierra pudo haber sido demasiado pequeña, incapaz de retener su atmósfera. Pudo haber girado tan rápido que los días duraran apenas minutos, o tan lento que el calor del sol la abrazara. Si el impacto con Theia no hubiera ocurrido, o si hubiese sido más violento, quizás no existiríamos para contarlo. Y sin embargo, aquí estamos, 4.500 millones de años después, recordando que todo comenzó con polvo estelar. Intenta imaginar por un momento ese mundo antes de los colores. Sin árboles, sin océanos azules, sin pájaros ni brisa. Una tierra sin verde ni cielo, sin sonidos conocidos. En esos primeros millones de años, el planeta aún estaba decidiendo qué clase de hogar sería. Su superficie era un mosaico hirviente, formada por lava que se enfriaba y se quebraba solo para volver a derretirse una y otra vez. El suelo respiraba fuego. Los volcanes surgían sin cesar de grietas incandescentes, y la atmósfera era un espeso velo de gases, dióxido de carbono, vapor y metano, envolviendo al mundo en un brillo rojizo. El cielo, lejos de ser azul, debía verse naranja o rojo oscuro, teñido por las partículas del smog volcánico. El sol apenas lograba filtrarse a través de aquella neblina turbulenta, y el aire estaba cargado de azufre y cenizas. Y aún así, llovía, no lloviznas suaves ni lluvias pasajeras, sino torrentes interminables. Durante siglos enteros, el vapor acumulado se condensaba y caía en forma de tormentas furiosas. Rayos, truenos y lluvias sin descanso. Bajo esas nubes, los primeros océanos comenzaron a formarse. Eran mares jóvenes y hostiles, cargados de minerales, ácidos y sales arrancadas de la corteza incandescente. Las mareas, influenciadas por una luna recién nacida, agitaban sus aguas, mientras meteoritos seguían cayendo y calentaban su superficie. Y sin embargo, en medio de esa violencia, en los rincones más profundos del océano, algo inesperado estaba ocurriendo. De las grietas del fondo marino surgían fuentes hidrotermales, respiraderos que expulsaban agua caliente y minerales desde las entrañas del planeta. Allí, donde no llegaba la luz, la química empezó a hacer su trabajo. Moléculas simples reaccionaban entre sí, impulsadas por el calor, la presión y el tiempo, dando origen a estructuras más complejas. Nadie lo vio, pero muchos científicos creen que fue ahí, en la oscuridad, donde la vida encendió su primera chispa. Mientras tanto, la Tierra seguía moviéndose. La tectónica, aunque primitiva, ya había comenzado. Gigantescas placas de roca flotaban sobre el manto, chocando, hundiéndose unas bajo otras, levantando montañas y abriendo grietas que más tarde serían océanos. Cada movimiento transformaba la atmósfera y el mar, liberando gases, minerales y calor. Era un planeta inquieto en construcción perpetua. De aquel caos quedaron vestigios. En Canadá aún sobreviven rocas con más de 4.000 millones de años, reliquias que escaparon a la destrucción del tiempo.
También en Australia Occidental se hallaron cristales de circón, más antiguos que cualquier otra roca conocida, formados cuando la Tierra apenas despertaba. En ellos hay rastros de algo sorprendente: agua líquida existente tan solo 150 millones de años después del nacimiento del planeta. Eso, en escala cósmica, es casi un parpadeo. Y fue suficiente para que la historia de la vida comenzara a escribirse, porque la Tierra, a pesar de su juventud violenta, tuvo suerte. Ni demasiado grande ni demasiado pequeña, ni demasiado fría ni demasiado caliente. Un punto intermedio perfecto en un universo que rara vez ofrece equilibrio. El suspiro del planeta, la Tierra, había alcanzado un equilibrio casi imposible. Era lo bastante grande como para retener una atmósfera, pero no tanto como para encenderse como una estrella. En su corazón ardía un núcleo de hierro fundido, girando con lentitud constante, generando un campo magnético invisible pero vital. Ese escudo desviaba los vientos solares, preservando la atmósfera joven de ser arrancada por la furia del sol. Y orbitando junto a ella, la luna, nacida del caos, cumplía un papel silencioso, pero esencial. Su tirón gravitatorio frenó la rotación desenfrenada del planeta y estabilizó su eje, evitando que la Tierra se balanceara violentamente como una peonza cósmica. Gracias a esa danza entre ambos, surgieron las estaciones, ritmos suaves y cíclicos que mucho más tarde definirían el pulso de la vida. La posición del planeta en el sistema solar también fue un golpe de fortuna. Ni demasiado cerca del Sol, donde el calor habría evaporado los mares, ni demasiado lejos, donde el agua se habría congelado para siempre. La Tierra habitaba la llamada zona habitable, la franja de ricitos de oro, el punto exacto donde el agua podía mantenerse líquida. Y esa agua escurridiza, moldeable y persistente, se convirtió en el primer artista del mundo. Erosionó montañas, abrió valles, arrastró minerales, talló costas y quizás, en algún rincón oculto, encendió la primera chispa de la vida. En algún momento indeterminado, la química se volvió biología. De las reacciones espontáneas nacieron moléculas capaces de replicarse y con ellas las primeras células vivas. Eran diminutas, simples, sin núcleo ni órganos, pero suficientes para cambiarlo todo. Podían multiplicarse, podían adaptarse, podían, en su forma más primitiva, vivir. El planeta que las albergaba, sin embargo, era irreconocible para nosotros. Los océanos no eran azules, sino verdes y opacos, saturados de hierro disuelto. El aire carecía de oxígeno. No había ozono que filtrara la radiación solar. La superficie era peligrosa, el cielo opaco, el viento ácido. La vida se refugiaba en las sombras, en las profundidades, donde el calor del interior terrestre ofrecía un refugio tenue pero constante. Para esos primeros organismos, el oxígeno no era un regalo, era veneno y aún así persistieron. En mares poco profundos comenzaron a formarse estromatolitos, estructuras creadas por capas y capas de microbios diminutos que atrapaban sedimentos y luz solar. Esos tapetes microbianos, ancestros de las cianobacterias, inventaron una forma primitiva de fotosíntesis, transformando luz, agua y dióxido de carbono en energía. Sin proponérselo, liberaron oxígeno como desecho, un gas que cambiaría para siempre el destino del planeta. Durante millones de años, ese oxígeno reaccionó con los metales disueltos del mar, oxidándolos. Los océanos se oxidaron literalmente. Su hierro se precipitó al fondo en forma de minerales rojizos. Aún hoy, los geólogos encuentran las huellas de aquel proceso en las formaciones de hierro bandeado, rocas antiguas con vetas rojas y negras que narran la historia de un mundo que aprendía a respirar. Solo cuando el hierro se agotó, el oxígeno comenzó a acumularse primero en los mares y luego en el aire. Ese cambio, lento pero implacable, provocó una de las transformaciones más profundas de la historia del planeta, el gran evento de oxigenación.
Pero antes de adentrarnos en esa historia, detengámonos aquí un momento en la tierra anterior al azul del cielo. Un mundo sin pájaros, sin hojas, sin sonidos familiares. Un planeta inquieto, cubierto por océanos agitados, relámpagos sin fin y montañas que apenas nacían para ser destruidas. Un lugar donde los volcanes exhalaban gases ardientes y la corteza aún se retorcía en busca de estabilidad. Un cielo extraño, un aire denso, un paisaje que apenas podía llamarse tierra. Y aún así, había belleza. No la belleza amable de un atardecer, sino una más cruda, más honesta, la belleza del poder, de la creación, del cambio constante. Ese era un mundo que aún se estaba inventando. Y nosotros, los que hoy lo narramos, somos sus descendientes directos. Cada célula de nuestro cuerpo guarda rastros de aquella tierra primitiva, átomos forjados en estrellas antiguas, minerales nacidos en magma, agua más vieja que la luna. Somos hijos del polvo, del fuego y del océano, hechos de los mismos materiales que dieron forma a las montañas y a los mares. Y si uno escucha con atención, en la quietud, entre los sonidos del viento y las olas, aún puede oírlo, el latido profundo del planeta, el rumor de sus placas, el suspiro de los océanos antiguos que todavía resuenan bajo nuestros pies. La Tierra nunca ha conocido la calma absoluta. El cambio es su lenguaje. A veces se manifiesta en segundos, con explosiones y cataclismos. Otras veces se extiende a lo largo de milenios, casi imperceptible. Pero siempre llega. Y uno de esos cambios, el más decisivo, fue la llegada de un gas que lo transformó todo, el oxígeno. Hoy respiramos aire compuesto en un 21% por ese elemento. Es lo que alimenta nuestras células, enciende el fuego y da energía a nuestros cuerpos. Pero en la antigüedad, ese mismo gas fue un veneno silencioso. El planeta estaba habituado a una atmósfera rica en metano, dióxido de carbono y vapor, un caldo perfecto para microbios que no necesitaban oxígeno. Esos organismos anaerobios prosperaban en aguas profundas y oscuras, en lodos calientes o en esteras microbianas, hasta que la fotosíntesis lo cambió todo. No la fotosíntesis verde y moderna de los árboles y las flores, sino una versión arcaica, ejecutada por diminutas cianobacterias, a veces llamadas algas verdeazuladas. Flotaban en mares cálidos, absorbiendo la luz del sol y liberando oxígeno como subproducto. Al principio, ese gas desaparecía casi de inmediato, atrapado en reacciones químicas con los minerales del océano. El hierro se oxidaba, formaba óxidos y se hundía al fondo del mar capa tras capa, año tras año. Con el tiempo, esas capas se convirtieron en los vastos yacimientos de hierro que hoy extraemos del planeta. Pero el hierro tenía un límite. Cuando los océanos ya no pudieron absorber más, el oxígeno comenzó a escapar hacia la atmósfera. Fue un proceso lento, casi tímido, pero imparable. Los científicos llaman a ese momento el gran evento de oxigenación, ocurrido hace unos 2.400 millones de años. No fue una explosión, sino una transición que cambió la química del planeta y el curso de toda la vida que vendría después. Las razones aún se debaten. Tal vez la actividad tectónica redujo la cantidad de gases volcánicos que antes consumían oxígeno. O quizá el surgimiento de grandes masas continentales permitió que las bacterias fotosintéticas prosperaran en mares poco profundos. Sea como fuere, el resultado fue irreversible, un mundo que respiró por primera vez, y en ese aliento nuevo comenzó la historia del aire, de los cielos azules y finalmente de nosotros. Cuando el aire cambió el mundo, el oxígeno se expandió y con él llegó un silencio mortal. Lo que para nosotros es el aliento de la vida, para los antiguos microbios anaerobios fue un veneno invisible. Aquellas criaturas que durante miles de millones de años habían prosperado en un planeta sin aire respirable, se enfrentaron a su primer enemigo químico,
El oxígeno desgarró sus proteínas, fracturó su ADN y destruyó sus estructuras celulares. Ecosistemas enteros colapsaron. Las vastas comunidades microbianas que alguna vez dominaron los mares se extinguieron o huyeron hacia los lugares más recónditos. Los fondos fangosos, las grietas volcánicas, los rincones donde aquel gas letal aún no había llegado. Fue, sin saberlo, la primera gran extinción masiva en la historia de la Tierra. Pero en la naturaleza, la muerte y la innovación suelen ir tomadas de la mano. El oxígeno, que había sido una sentencia para muchos, se convirtió en un milagro para otros. Las formas de vida que aprendieron a convivir con él descubrieron algo asombroso, una nueva forma de generar energía. Con el oxígeno, las células podían obtener mucho más ATP, la moneda química de la vida, de cada molécula de alimento. Ese excedente energético se transformaría en potencial. Permitiría crecer, moverse, especializarse. El camino hacia la vida compleja había comenzado, aunque tardaría eones en completarse. Pero antes de la evolución, vino el frío. La liberación de oxígeno alteró el equilibrio de gases del planeta. El metano, poderoso invernadero natural, desapareció, y el dióxido de carbono cayó por nuevas reacciones químicas. La Tierra perdió parte de su abrigo atmosférico, y el calor escapó hacia el espacio. El hielo empezó a extenderse brillante y persistente, reflejando aún más la luz solar. Algunos científicos creen que entonces el planeta entero se cubrió de blanco, una tierra bola de nieve, congelada hasta los trópicos. La vida no desapareció, pero se replegó al silencio. Oculta bajo capas de hielo, cerca de fumarolas geotérmicas y respiraderos submarinos, sobrevivió aferrada al calor interno del planeta. Esperó, y cuando el clima cambió, cuando el hielo comenzó a retroceder, la Tierra emergió más clara, más azul, bañada en un nuevo tipo de aire. El oxígeno no solo había transformado la biología, también alteró la química del cielo. Antes de su llegada, la atmósfera era espesa, teñida de tonos anaranjados y rosados por el metano y otros compuestos. Pero con el tiempo, ese mismo oxígeno dio origen a una molécula nueva, el ozono, O3. Una capa protectora se formó en las alturas, filtrando la radiación ultravioleta y permitiendo que la vida se acercara, por primera vez, a la superficie. El cielo cambió de color, del naranja opaco al azul que hoy conocemos, y con ese cambio, la Tierra se volvió un poco más habitable. Es curioso pensar que un simple gas, invisible e intangible, pueda alterar tanto. No fue un impacto, ni un volcán, ni una explosión lo que remodeló el planeta, sino una molécula que respiramos a diario. El oxígeno redefinió los océanos, tiñó las rocas, cambió la textura de los continentes y preparó el escenario para todo lo que vino después. Animales, bosques, civilizaciones. Fue un reinicio planetario, disfrazado de aire, y como siempre, no sería el último. Fuego y ceniza, los grandes giros de la Tierra, no siempre llegaron con brisas, sino con rugidos. Hace unos 252 millones de años, miles de millones de años después del gran evento de oxigenación, el planeta atravesó otra metamorfosis. Esta vez, no fue el aire, sino el fuego. En lo que hoy conocemos como Siberia, el suelo se abrió. Una serie de erupciones volcánicas colosales, continuas durante cientos de milenios, cubrieron la Tierra con capas de lava de cientos de metros de espesor. No fue un volcán aislado, fue una provincia volcánica entera, las trampas siberianas, escupiendo gases y magma durante edades enteras. El cielo se llenó de dióxido de carbono, metano y dióxido de azufre. Las temperaturas globales se dispararon, los océanos se volvieron ácidos y vastas zonas quedaron sin oxígeno. El equilibrio de la vida se rompió. Más del 90% de las especies marinas desaparecieron y el 70% de las terrestres corrieron la misma suerte.
Los bosques se marchitaron, los insectos se extinguieron, los arrecifes se derrumbaron. Durante un tiempo, la Tierra estuvo casi deshabitada. Sin embargo, incluso este desastre quedó grabado en su memoria geológica. Las rocas cuentan la historia. Capas de ceniza, carbón y cambios bruscos en los isótopos de carbono revelan una crisis planetaria. Científicos como Elizabeth Kolber han rastreado estas huellas, reconstruyendo la cadena de eventos que unió la furia volcánica con el colapso biológico. Y ahora sabemos que las extinciones no siempre ocurren de golpe. A veces son efectos en cascada. El calor derrite el hielo. El hielo libera metano. El metano aumenta el calor. Los mares pierden oxígeno, los organismos mueren, los ecosistemas se desmoronan. Una reacción encadenada que no se detiene hasta rehacerlo todo. El planeta cambia en muchas direcciones a la vez. Se rompe, se reinventa. Y pese a todo, sobrevive. De aquella catástrofe surgieron los primeros dinosaurios, los antecesores de los mamíferos y los nuevos arrecifes que poblarían los océanos. La destrucción fue el preludio de una nueva creación. La Tierra, una vez más, se levantó de sus cenizas. Cuando el cielo cayó, mucho después, hace unos 66 millones de años, otro golpe sacudió el tablero de la vida. Esta vez no vino del interior de la Tierra, sino desde el espacio. Una roca de unos 10 kilómetros de ancho, un asteroide viajando más rápido que el sonido, descendió sobre lo que hoy es la península de Yucatán, en México. El impacto liberó la energía de miles de millones de bombas atómicas. El suelo se vaporizó, los cielos se incendiaron, y el polvo ascendió hasta cubrir el planeta. El sol desapareció tras una cortina de ceniza y azufre. La temperatura se desplomó. Los ecosistemas se apagaron uno a uno. Los dinosaurios, los antiguos señores de la Tierra, no resistieron el invierno global que siguió. Pero los pequeños mamíferos, enterrados y pacientes, sobrevivieron. De ellos descenderíamos nosotros, criaturas capaces de dividir átomos, construir telescopios y contar historias sobre los mismos cataclismos que les dieron origen. Los rastros de aquel día fatal aún se encuentran en el suelo. Capas de cuarzo impactado, arcillas ricas en iridio y una cicatriz gigantesca conocida como el cráter de Chicxulub, visible incluso desde el espacio. Cada una de esas señales es un eco de un momento en que la Tierra volvió a cambiar su destino, el planeta que nunca termina de nacer. Cada cataclismo, el oxígeno, el fuego, el hielo, el impacto, fue un nuevo comienzo disfrazado. Cada extinción abrió espacio para una nueva forma de vida. La historia de la Tierra no es una línea recta, sino una sinfonía de destrucciones y renacimientos. El planeta no envejece, se reinventa, una y otra vez. Y siempre, en alguna parte, algo sobrevive. Una célula diminuta, una espora dormida, una semilla que espera entre las cenizas. La Tierra nos recuerda que incluso en los días más oscuros hay algo que persiste. Porque en su corazón, en su pulso de roca y fuego, el planeta sigue vivo. Y nosotros, hechos de su polvo y su aire, somos la prueba de que a pesar de todo, la vida siempre encuentra la manera. Ecos del cambio. El cambio nunca viaja solo. Llega con resonancias, con ondas que se desatan una detrás de otra, como fichas de dominó cayendo en direcciones imposibles de anticipar. Un giro empuja a otro, y luego a otro más, hasta que el mundo que fue se convierte en el mundo que es, sin anunciar el instante exacto en que la transformación quedó sellada. Cuando el oxígeno comenzó a elevarse, no solo alteró a los microbios, ni tiñó de óxido los mares, recompuso la química del planeta. El hierro, antaño abundante en el océano, quedó atrapado en los sedimentos. Los ciclos del azufre cambiaron su ritmo, y el metano, uno de los primeros y más eficaces gases de efecto invernadero, empezó a romperse en la atmósfera por obra del oxígeno y la luz ultravioleta. Con menos metano, la temperatura descendió. La manta térmica que abrigaba al planeta se afinó. El calor escapó. La Tierra se enfrió.
y luego se congeló de forma drástica. No fue un invierno cualquiera. Fue la Tierra bola de nieve. Hace cerca de 720 millones de años, el hielo comenzó a avanzar desde los polos con rapidez inusitada, cubriendo océanos y enterrando continentes. En unos pocos millones de años, geológicamente, un parpadeo, el planeta pudo haber quedado helado de polo a polo, mares tropicales sellados, aguas ecuatoriales manteniendo una delgada capa líquida bajo un techo de hielo. La superficie se volvió pálida, reflectante, muda. Vista desde la órbita, habría parecido una perla lisa y quieta, pero bajo esa costra helada, la vida resistía. Se aferraba a grietas del hielo, a respiraderos hidrotermales, a sedimentos protegidos en los límites de lo posible. No prosperaba. Sobrevivía. Encima de esos refugios, una fina lámina de océano líquido acumulaba gases que no podían escapar. El dióxido de carbono seguía exhalándose lentamente desde los volcanes, atrapado bajo el hielo. Siglo tras siglo aumentó la presión. Una silenciosa cuenta regresiva de carbono hasta que se alcanzó el punto de inflexión. Los gases de efecto invernadero vencieron al frío y el planeta comenzó a descongelarse. El deshielo no fue amable. Las temperaturas se dispararon. Las megacapas de hielo se fundieron. El nivel del mar subió. La atmósfera se sacudió en tormentas colosales. Las líneas costeras se redibujaron. Y una vez más, la Tierra cambió de rostro. Este ciclo de congelaciones e inundaciones no solo reorganizó el mapa, agitó la caldera de la evolución. Tras esas pruebas, la vida resurgió no solo en número, sino en complejidad. Organismos multicelulares, que antes eran tímidos experimentos de cuerpos blandos, comenzaron a diversificarse. Nuevos planos corporales, nuevas estrategias, nuevas conductas. Para algunos investigadores, estas edades de hielo funcionaron como cuellos de botella evolutivos, estrechos corredores por los que solo lo más adaptable podía pasar. Superada la angostura, la diversidad explotó en formas novedosas. No sería la última vez que la catástrofe encendiera la creatividad. Si adelantamos la cinta hasta la extinción del final del Pérmico, la llamada Gran Mortandad, veremos una cascada parecida. En la región que hoy es Siberia, una inmensa provincia volcánica erupcionó durante cientos de miles de años, derramando coladas de lava de cientos de metros de espesor y arrojando a la atmósfera cantidades descomunales de dióxido de carbono, metano y dióxido de azufre. El planeta se calentó varios grados. Los océanos, más cálidos, perdieron oxígeno. La lluvia ácida castigó los bosques. El metano atrapado en sedimentos congelados del fondo marino se liberó, intensificando el calentamiento. Fue un bucle descontrolado. El calor derrite, el derretimiento libera más gas, el gas atrapa más calor. Las cadenas tróficas colapsaron. En el registro fósil, ese periodo no es una rampa, es un precipicio. Los arrecifes desaparecen, los trilobites, veteranos de cientos de millones de años, se extinguen, la diversidad de insectos se desploma. En tierra, anfibios y reptiles ceden, sobreviviendo apenas unos linajes que más tarde abrirían paso a la era de los dinosaurios. Los protagonistas se repiten en cada capa de esta historia: carbono, azufre, metano, calor, tiempo. No son villanos, son piezas del engranaje terrestre. Pero si una rueda gira demasiado rápido, todo el motor tiembla. Algo similar ocurrió con el impacto que terminó con los dinosaurios. No fue solo la colisión, fue la secuencia que vino después. Polvo, ceniza y roca vaporizada oscurecieron el cielo y bloquearon la luz solar. La fotosíntesis se detuvo. La temperatura global cayó en picado. Desde el fitoplancton hacia arriba, las redes alimentarias tambalearon. Murieron los herbívoros. Detrás, los carnívoros. El reingreso del material expulsado encendió incendios planetarios, convirtiendo bosques enteros en humo y carbono. Y los océanos, ya en equilibrio precario, se acidificaron con rapidez. Las lluvias ácidas alteraron el pH del agua.
disolvieron conchas, afectaron la reproducción y trastocaron los ecosistemas a todas las escalas. La recuperación tomó millones de años. Y aún así, la vida encontró la rendija por donde avanzar. Después de cada crisis, la Tierra no pulsa un botón de reinicio. No borra, edita. Se apoya en lo que quedó. Los sobrevivientes, los nichos vacíos, las lecciones inscritas en el ADN y en los sedimentos. Tras el colapso pérmico, ciertos reptiles dieron origen a los dinosaurios. A la sombra del impacto de Yucatán, los mamíferos, pequeños, nocturnos, discretos, salieron a la luz, ocuparon bosques, ensayaron formas nuevas. Con el tiempo treparon, caminaron, pensaron. Hay algo inquietante y humilde en estas cadenas de causa y efecto. Como una única variable, un par de grados de temperatura, una molécula novedosa, una columna inesperada de ceniza, puede desmantelar mundos enteros. A veces la causa ni siquiera se ve. Tómese el metano, invisible, sin olor, y unas decenas de veces más potente que el dióxido de carbono a corto plazo. Cuando se libera en grandes cantidades desde el permafrost en fusión o desde hidratos de metano bajo el mar, puede empujar al clima hacia el caos. Los científicos sospechan que este gas jugó un papel clave en varios calentamientos abruptos, como el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno hace unos 56 millones de años, cuando las temperaturas globales subieron en pocos miles de años. Hubo palmeras cerca de latitudes que hoy son gélidas. Criaturas semejantes a cocodrilos rondaban el Ártico. No fue un mundo sin hielo, pero sí una época febril. La vida se adaptó, no sin pérdidas. Sufrieron los arrecifes, murieron en masa organismos de aguas profundas y muchos mamíferos terrestres redujeron su tamaño para sobrellevar el estrés térmico y la escasez. Los ecosistemas migraron, chocaron, se mezclaron. Los isótopos de carbono en las rocas guardan todavía la firma de aquel pulso brusco. Tendemos a imaginar la historia del planeta como una pendiente. En realidad es un latido. Pulsos de calma y de crisis. Construir, romper, volver a construir. Y aún hoy, con ciudades, satélites y mapas del clima, seguimos viviendo al compás de esos pulsos. La Tierra que recuerda, nuestro clima, la diversidad de la vida y hasta la forma de los continentes son ecos que resuenan desde antiguas convulsiones del planeta. Nada de lo que vemos es casual. Todo lo que existe, las selvas, los glaciares, las mareas, las estaciones, es consecuencia de los cataclismos que precedieron nuestra era. Toma como ejemplo a la Antártida. Ese continente blanco y solitario no siempre fue una fortaleza de hielo. Hace unos 40 millones de años estaba cubierto por bosques templados, llenos de helechos y flores. Pero el movimiento lento e implacable de las placas tectónicas la empujó hacia el sur, aislándola del resto del mundo. La apertura del pasaje de Drake entre Sudamérica y la Antártida permitió el nacimiento de una corriente oceánica que la rodeó por completo, la corriente circumpolar antártica. Esa cinta continua de agua helada selló su destino. El calor dejó de llegar, los glaciares crecieron, y aquel continente verde se transformó en un desierto blanco, una vez más. Un cambio aparente, la deriva continental, provocó una reacción en cadena. Las corrientes oceánicas alteraron el clima moldeó los ecosistemas, y la vida, como siempre, se adaptó o desapareció. Empieza a surgir el patrón, todo en la Tierra está conectado. Los volcanes afectan al cielo. El cielo influye en el mar. El mar define la vida, y la vida, con su respiración y su metabolismo, cambia el aire que la sostiene. Durante siglos intentamos separar estas fuerzas, geología, biología, climatología, química, pero el planeta no traza esas fronteras. La Tierra funciona como un solo organismo, un sistema donde cada pieza responde a las demás. Y esa red de interdependencias no pertenece solo al pasado. Está viva ahora mismo,
Hoy, los científicos hablan de la sexta gran extinción, una crisis comparable a las que antaño fueron provocadas por asteroides o volcanes. Pero esta vez con un detonante distinto: nosotros, la pérdida de hábitats, la contaminación, las especies invasoras y, sobre todo, el cambio climático impulsado por nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, están reescribiendo el guión del planeta. El mismo carbono que en otro tiempo emergía desde las entrañas volcánicas de Siberia. Hoy sale de motores y chimeneas. Los ciclos de retroalimentación son conocidos. El calor derrite el permafrost. El permafrost libera metano. El metano intensifica el calor. Los bosques mueren y liberan más carbono. Los océanos absorben CO2 y se acidifican, alterando la vida marina. El patrón se repite, pero a un ritmo nunca antes visto. El calentamiento actual avanza 10 veces más rápido que durante el máximo térmico del Paleoceno y 100 veces más rápido que algunos eventos antiguos. Los puntos de inflexión, umbrales a partir de los cuales el cambio se vuelve irreversible, podrían estar ya al alcance. O quizás los hemos cruzado sin darnos cuenta. Sin embargo, a diferencia de las catástrofes del pasado, esta historia aún no está escrita en piedra. Porque el desencadenante no es una roca celeste ni un volcán inconsciente, sino las decisiones humanas. Nuestro consumo, nuestra industria, nuestro ritmo. Y eso significa que el final todavía puede modificarse. Podemos suavizar la caída, cambiar la trayectoria, aprender del pasado antes de repetirlo. El registro de la Tierra nos enseña que toda transformación deja huella, y que esas huellas duran no años ni siglos, sino eras enteras. El planeta recuerda, no con palabras ni calendarios, sino con capas, en estratos de roca, en fósiles comprimidos como suspiros petrificados, en los isótopos atrapados en cristales, en diminutos granos de polvo que guardan la química del tiempo. La memoria de la Tierra está escrita en sus huesos, y si aprendemos a leer esos huesos, descubrimos el patrón: catástrofe, extinción, renacimiento. Golpe y respuesta, un ritmo constante de colapso y reconstrucción. La aparente estabilidad, bosques inmensos, mares serenos, estaciones ordenadas, es solo una pausa entre dos grandes respiraciones del planeta. Mucho antes de los dinosaurios, antes incluso de los trilobites del Cámbrico, ya habían ocurrido otras extinciones, otros reinicios, algunos tan profundos que casi borraron la historia de la vida. Otros más discretos, lentos, donde las especies se desvanecían una a una hasta ceder espacio a formas nuevas. Una de esas tragedias silenciosas ocurrió hace unos 443 millones de años, durante la extinción del Ordovícico. En aquel entonces, la vida prosperaba casi exclusivamente en los mares. Los continentes eran rocosos y desnudos. Las plantas terrestres apenas se atrevían a colonizar el suelo húmedo. De repente, las temperaturas cayeron, los glaciares se expandieron y el nivel del mar descendió, eliminando los hábitats costeros donde vivía la mayoría de los organismos. Más del 80% de las especies marinas desaparecieron. Las causas aún se debaten. Algunos científicos creen que la formación de nuevas cadenas montañosas expuso rocas frescas al aire. Su erosión capturó dióxido de carbono, enfriando la atmósfera. Otros sugieren un leve descenso en la luminosidad solar o la alteración de las corrientes oceánicas. Sea cual fuere el origen, el resultado fue una helada global, seguida de un deshielo abrupto. El mar bajó y luego subió. El registro fósil muestra ese vaivén, capas con restos glaciares seguidas por pizarras oscuras, marcas de océanos anóxicos que lentamente se recuperaban. Casi 70 millones de años después, otra extinción se extendió por el planeta, la del Devónico tardío, hace unos 370 millones de años. Fue un proceso prolongado, con múltiples pulsos de crisis. Los arrecifes colapsaron, los peces acorazados desaparecieron, los amonites se redujeron.
Las causas fueron múltiples. La expansión de las plantas terrestres cambió la química del suelo. Las raíces disolvieron minerales, liberaron nutrientes que fluyeron hacia los océanos. El exceso alimentó floraciones de algas que al morir consumieron el oxígeno del agua. Los mares se volvieron tóxicos. Otros culpan a la actividad volcánica o al impacto de asteroides. Probablemente fue una combinación de todo ello, porque la extinción también es un sistema, una red donde cada variable empuja a la siguiente: nutrientes, corrientes, temperatura, fotosíntesis, depredación. Después vino la gran mortandad del final del Pérmico, la más brutal de todas. Ya la conocemos: volcanes, metano, acidificación, un planeta asfixiado, pero incluso eso no fue el cierre definitivo. Apenas 50 millones de años después, el Triásico concluyó con otra ola de destrucción. La ruptura del supercontinente Pangea abrió el Atlántico y desató erupciones masivas en la provincia magmática del Atlántico Central. El CO2 liberado calentó el planeta, los océanos se tornaron ácidos y muchas especies desaparecieron. Entre los supervivientes estaban los primeros dinosaurios y, en su sombra, los mamíferos primitivos. Por supuesto, llegaría después la más famosa, la extinción del final del Cretácico, hace 66 millones de años, cuando un asteroide impactó en lo que hoy es Yucatán y selló el destino de los dinosaurios. 5 grandes extinciones, 5 veces en que la vida se detuvo y se reinventó. 5 capítulos escritos con fuego, hielo y polvo. Pero la historia de la Tierra no terminó con ellos. Nunca lo hace, porque la extinción y el renacer son su respiración, su latido, su manera de seguir adelante después del abismo. A lo largo de la historia del planeta han ocurrido decenas, quizás cientos, de pequeñas muertes globales, pulsos de cambio, derrumbes locales que casi se vuelven universales, bifurcaciones donde la Tierra pudo haber elegido otro destino. En todas esas encrucijadas hay un hilo que no se rompe. La vida regresa, pero nunca de la misma manera. Lo asombroso no es solo que resista, sino cómo se transforma después de cada sacudida. Tras la extinción del Ordovícico, el mar vio aparecer linajes de peces más veloces y con mandíbulas más capaces. Depredadores y presas se volvieron más versátiles. El colapso del Devónico abrió el camino a los tetrápodos, vertebrados de 4 extremidades que con el tiempo se atrevieron a salir del agua para tantear la tierra firme. Después del Pérmico, los reptiles tomaron protagonismo. Sus cuerpos y pieles se ajustaban mejor a un planeta más cálido y árido. Y cuando el Cretácico concluyó con el adiós de los dinosaurios, los mamíferos ocuparon los huecos disponibles. La edad de los mamíferos no estaba escrita de antemano. Fue el resultado de quienes lograron sobrevivir. Ese patrón, desastre seguido de oportunidad, aparece una y otra vez en los grandes saltos evolutivos. Los primeros eucariotas, las conchas duras, los ojos, las alas, las flores, las plumas. Cada avance vino tras una reconfiguración del tablero. Incluso la celebrada explosión cámbrica, ese estallido de planes corporales, extremidades especializadas, presas y depredadores, llegó después de una de las edades de hielo más severas que haya vivido la Tierra. Quizá una bola de nieve que redujo la biosfera a sus mínimos. Tras el frío extremo, la evolución se encendió. La razón no es solo la muerte, sino el vacío que deja. Cuando desaparece un depredador, la presa se expande. Si los corales caen, otros arquitectos de arrecifes toman su lugar. Cuando los bosques ceden, las gramíneas ganan terreno. Los sobrevivientes irradian hacia nichos desocupados, prueban estrategias nuevas y el árbol de la vida se ramifica con direcciones inesperadas. En el registro fósil se ve el pulso, una pausa, silencio, y luego una oleada de formas inéditas. Hay algo profundamente humano en esa idea. De la pérdida puede brotar lo inesperado. La destrucción no es el cierre del libro, sino el pasar de página.
Aún así, conviene recordar el precio. Las extinciones masivas no son ordenadas ni limpias. Dejan paisajes vacíos, ciclos rotos, redes tróficas hechas trizas. La recuperación puede tardar millones o decenas de millones de años. Y algunas ramas se cortan para siempre. Los trilobites no volvieron. Tampoco los corales rugosos, los amonites, ni los grandes reptiles voladores. La evolución no retrocede, escribe líneas nuevas. Mientras encaramos nuestra propia época de tensión planetaria, los paralelos se vuelven difíciles de ignorar. Vemos el CO2 subir más rápido que en casi cualquier episodio pasado. Comprobamos tasas de pérdida de especies que rivalizan con colapsos antiguos. Presenciamos blanqueamientos de arrecifes, incendios que arrasan selvas, glaciares que se retiran y mares que suben. Conocemos estas señales, están talladas en piedra. La Tierra ha transitado por escenarios parecidos, picos de carbono, océanos más cálidos, zonas sin oxígeno, y sabemos, por historia más que por teoría, qué viene después. Sin embargo, esta vez hay una diferencia radical. Lo sabemos. Tenemos instrumentos para medir, modelos para anticipar, marcos para entender. En esta ocasión, el asteroide somos nosotros. Y quizá la respuesta también lo sea. Porque si bien el cambio es inevitable, la Tierra nos enseña que la forma del cambio importa. Su ritmo, su magnitud, sus disparadores y sus amortiguadores. La vida superó cada crisis no quedándose quieta, sino adaptándose. Si somos parte de la vida y no algo aparte, nos toca hacer lo mismo. Nuestros antepasados ya se ajustaron a épocas difíciles, sobrevivieron a erupciones que oscurecieron el cielo, cruzaron puentes de hielo, escaparon de desiertos, resistieron sequías. Y no solo aguantaron, innovaron el lenguaje, el fuego, la agricultura, el relato compartido. Hoy el reto no es sobrevivir a la extinción, sino evitarla o al menos amortiguar la cascada antes de que cierre el bucle. El planeta nos ha dado pistas suficientes. Si aprendemos a escucharlas, la memoria de la Tierra es larga. Nuestro capítulo, breve, luminoso y aún en escritura. En el gran relato geológico llegamos tarde. No somos el último capítulo, sino el último párrafo de una historia que empezó con polvo y fuego. Aterrizamos en un mundo ya lleno de tramas, y desde que pudimos prestar atención, intentamos reconstruir lo anterior. Quizás todo comenzó con algo fuera de lugar, una roca distinta, una concha tierra adentro, una forma extraña atrapada en la piedra. Los fósiles fueron de las primeras claves. Mucho antes de la datación radiométrica o la tectónica de placas, alguien encontró dientes del tamaño de un puño y huesos curvados que serpenteaban por los acantilados. Imaginó dragones, gigantes, criaturas desaparecidas. No estaba del todo equivocado. Tanteaba los bordes de una verdad para la que aún no había palabras. El suelo guardaba recuerdos. Con los siglos, el lenguaje para leerlos se fue forjando. En el siglo XVII, Niels Stensen, Nicolás Steno, observó algo sencillo y profundo. Las capas de roca se depositan con el tiempo. Las más antiguas quedan abajo y las más jóvenes arriba, salvo que algo las perturbe. Ese principio de superposición se volvió una piedra angular. La Tierra podía leerse como un libro, no de una sola vez ni con nitidez perfecta, pero sí línea a línea, estrato a estrato. Luego, en la Escocia del XVIII, James Hutton caminó costas y riberas, observando estratos inclinados y pliegues imposibles. Donde otros veían desorden, él vio tiempo profundo. Comprendió que las rocas se erosionan, se entierran, se funden y vuelven a elevarse en un ciclo sin fin, en un promontorio famoso, donde capas verticales antiquísimas contactan con bandas horizontales más jóvenes. Intuía que no había marcas claras de un inicio ni promesa cercana de un final. La Tierra no tenía miles de años, sino millones y millones. Margen suficiente para que montañas se levanten y se derrumben, mares avancen y retrocedan,
y especies florezcan y desaparezcan sin testigos humanos. Con el siglo XIX, la curiosidad explotó. Buscadores de fósiles recorrieron canteras y acantilados con las manos cubiertas de tiza y pizarra. Mary Anning, autodidacta de la costa de Lyme Regis, rescató ictiosaurios y plesiosaurios de los acantilados jurásicos. Su trabajo, largamente ignorado en vida, terminaría por transformar la paleontología y nuestra imagen de los antiguos mares. Mientras tanto, las rocas aprendieron a hablar química. Descubrimos que ciertos elementos se desintegran a ritmos constantes. El uranio se convierte en plomo, el potasio en argón. Esos cambios actúan como relojes atómicos incrustados en los cristales. Midiéndolos con cuidado, los geólogos empezaron a asignar fechas a los estratos. No aproximaciones, números. Miles de millones, cientos de millones. El calendario profundo del planeta se volvió más nítido. Y con los números llegó el contexto. La Tierra, sus crisis y renacimientos, encajaron en una escala donde el cambio constante no es anomalía, sino regla. Hoy, con satélites y sensores, volvemos a consultar ese libro de piedra. Leemos sus pausas y sus estallidos, sus caídas y sus retornos. Sabemos que tras cada abismo hubo oportunidad, pero también que el costo de perder demasiado rápido es irrecuperable a escala humana. La tarea de nuestro tiempo no es negar el cambio, porque el cambio es la respiración del planeta, sino darle forma, moderar su velocidad, acotar sus impactos, construir amortiguadores. Somos tardíos en la historia, sí, pero no irrelevantes. Nuestra huella ya está quedando en los estratos futuros. La pregunta es, ¿qué relato queremos que lean quienes vengan después? ¿Uno de descuido o uno de una especie que escuchó por fin la memoria de la Tierra y decidió cambiar a tiempo? El eco de las extinciones. A lo largo del vasto relato de la Tierra, ha habido innumerables episodios de colapso, pequeñas muertes globales, pulsos de transformación, cataclismos regionales, casi accidentes planetarios. Momentos en los que el destino del mundo pudo haberse desviado apenas un grado, y el resultado habría sido otro planeta. Pero entre todas esas crisis, un hilo invisible recorre la historia. La vida siempre regresa, aunque jamás del mismo modo. Lo verdaderamente extraordinario no es que sobreviva, sino cómo se reinventa después del caos. Tras la extinción del Ordovicico, surgieron nuevos tipos de peces, más fuertes, con mandíbulas poderosas, y cuerpos diseñados para moverse con agilidad en mares reconstruidos. El colapso del Devónico abrió paso a los primeros tetrápodos, criaturas de 4 extremidades que comenzaron a explorar las orillas, preparándose para el salto definitivo hacia la Tierra. Después del Pérmico, los reptiles tomaron el protagonismo, adaptándose a un planeta más árido y cálido, cubriéndose con escamas que conservaban el agua y resistían el sol. Y tras el final del Cretácico, cuando los dinosaurios desaparecieron, los mamíferos ocuparon los huecos vacíos, multiplicándose en formas y tamaños. Su ascenso no fue destino, sino casualidad evolutiva, el resultado de haber sobrevivido a la tormenta. Ese patrón, desastre seguido de oportunidad, está grabado en cada salto del árbol evolutivo. Las primeras células complejas, los primeros caparazones, los ojos, las alas, las flores, las plumas, todos fueron inventos nacidos después del colapso. Incluso la famosa explosión cámbrica, esa repentina multiplicación de formas de vida, ocurrió tras una de las eras glaciales más severas, cuando la Tierra entera pudo haber quedado cubierta por hielo hasta el Ecuador. Y sin embargo, una vez disipado el frío, la evolución ardió con intensidad. Aparecieron esqueletos duros, cuerpos articulados, depredadores, presas y los primeros ecosistemas complejos. Es casi como si la mayor creatividad del planeta brotara de sus heridas más profundas. El secreto no está solo en la muerte, sino en el vacío que deja.
Cuando una especie desaparece, libera espacio. Cuando un depredador se extingue, su presa prolifera. Si los arrecifes colapsan, otros organismos se convierten en arquitectos del mar. Cuando los bosques caen, las hierbas ocupan la tierra desnuda. Los supervivientes se expanden, prueban nuevas estrategias y la vida se ramifica en direcciones inéditas. El registro fósil lo muestra con claridad. Una pausa, un silencio, y luego una oleada de formas nuevas, inesperadas y hermosas. Es una sinfonía de renacimiento. Y hay algo profundamente humano en ese ciclo. La idea de que de la pérdida puede brotar algo que no estaba previsto. La destrucción no marca el final del relato, sino el giro de una página. Aún así, el costo de ese cambio es inmenso. Las extinciones no son limpias ni justas. Dejan tras de sí redes ecológicas desgarradas, paisajes vacíos, océanos sin oxígeno. La recuperación puede tardar millones de años, y muchas ramas del árbol de la vida nunca vuelven a florecer. Los trilobites, los corales rugosos, los amonites, los pterosaurios, se quedaron en el pasado para siempre. La evolución no repite, reescribe. Hoy, en nuestro propio tiempo, los paralelos con aquellas eras son inquietantes. El dióxido de carbono crece más rápido que en cualquier otro episodio conocido. Las especies desaparecen a un ritmo que recuerda a los grandes colapsos del pasado. Los arrecifes de coral se blanquean. Las selvas arden, los glaciares retroceden, los mares suben. Conocemos estas señales. Las hemos leído en los estratos. El planeta ya vivió algo parecido. Entonces no había ciudades ni satélites, pero sí picos de carbono, océanos cálidos y zonas sin oxígeno. Sabemos lo que sucede después, no por teoría, sino por evidencia. Sin embargo, esta vez hay una diferencia esencial. Somos conscientes de ello. Tenemos las herramientas para medir, modelar y comprender. Por primera vez, la especie que observa el desastre es también su causa. El asteroide somos nosotros, y tal vez también la solución, porque si algo enseña la historia del planeta es que el cambio no puede evitarse, pero su forma importa. La velocidad con la que ocurre, su magnitud, sus detonantes y sus amortiguadores determinan quién sobrevive. La vida no ha resistido quedándose inmóvil, lo ha hecho adaptándose. Y si formamos parte de ella, si somos una extensión de ese mismo hilo biológico, entonces también debemos aprender a cambiar conscientemente. Nuestros ancestros lo hicieron. Soportaron la oscuridad de la erupción del Toba, que cubrió el cielo de cenizas. Atravesaron glaciaciones y desiertos, cruzaron mares helados, soportaron sequías. Y no solo sobrevivieron, crearon. Inventaron el fuego, el lenguaje, los mitos, la agricultura, las historias que hoy seguimos contando. Esa es nuestra herencia. Adaptarse no solo para persistir, sino para imaginar algo nuevo. Nuestro desafío no es escapar de la extinción, sino evitar provocarla. Romper la cadena antes de que el ciclo se complete. Escuchar al planeta, que lleva miles de millones de años, diciéndonos cómo funciona el cambio. La Tierra tiene una memoria profunda. Nosotros apenas un instante en ella. Y sin embargo, este instante es precioso, breve, irrepetible, y aún está en proceso de escritura. En la línea temporal de la vida, los humanos llegamos tarde. No somos el último capítulo, sino la última frase, apenas una nota al pie en la vasta novela geológica del cosmos. Aterrizamos en un mundo que ya tenía una historia milenaria, y desde que aprendimos a observar, intentamos reconstruirla. Quizás todo comenzó con un hallazgo extraño, una roca fuera de lugar, una concha hallada tierra adentro, una forma curiosa incrustada en piedra. Los fósiles fueron las primeras ventanas al pasado. Antes de los relojes radiactivos o las teorías de placas tectónicas, alguien encontró huesos gigantes y dientes del tamaño de un puño y pensó en dragones o bestias míticas. Y de algún modo tenía razón. Intuía un mundo perdido que el suelo aún recordaba.
Con el paso de los siglos, ese lenguaje se hizo ciencia. En el siglo XVII, Nicolás Steno, un sabio danés, descubrió algo sencillo pero revolucionario. Las capas de roca se apilan con el tiempo. Las más viejas quedan debajo, las jóvenes encima, salvo que la tierra las haya perturbado. A ese principio lo llamó superposición, y con él nació la idea de que el planeta podía leerse como un libro, no de golpe, sino página a página, capa por capa. Un siglo después, en Escocia, James Hutton caminó entre acantilados y ríos, observando las rocas inclinadas del Sicard Point. Donde otros veían caos, él vio tiempo infinito. Comprendió que la tierra se renueva en ciclos, se erosiona, se entierra, se funde, se levanta y vuelve a empezar. Miró aquellas capas cruzadas, unas verticales y otras horizontales, y comprendió que no había señales de un principio ni promesa de un final. La tierra era más vieja de lo que nadie había imaginado. Millones, quizá miles de millones de años. Tiempo suficiente para que montañas nacieran y se desmoronaran, para que mares y especies desaparecieran sin dejar rastro humano. En el siglo XIX, esa curiosidad se volvió fiebre. Los buscadores de fósiles exploraban acantilados y canteras con las manos cubiertas de polvo de piedra. Mary Anning, en la costa inglesa de Lyme Regis, encontró los esqueletos de ictiosaurios y plesiosaurios atrapados en la roca jurásica. Sus hallazgos, ignorados en vida, más tarde transformarían la paleontología y nuestra imagen del pasado. Mientras tanto, la ciencia descubrió que las rocas guardaban relojes atómicos. El uranio se desintegra en plomo, el potasio en argón, a ritmos tan precisos que permiten medir el tiempo con exactitud cósmica. Gracias a esas mediciones, los geólogos empezaron a asignar fechas reales a los estratos. Ya no eran suposiciones, sino cifras, miles, millones, miles de millones de años. Y con esos números, la historia de la Tierra cobró escala. De pronto, comprendimos que vivimos sobre un planeta que no solo cambia, sino que recuerda. Un planeta que, incluso tras cada ruina, vuelve a empezar. La ciencia que cuenta historias. Hay una clase de magia discreta en todo esto. La geología, como la astronomía o la biología, no trata solo de rocas, estrellas o especies. Trata del asombro, de la paciencia de volver a la misma pregunta una y otra vez, esperando que, con un enfoque más fino, la respuesta se revele distinta. En ese sentido, los científicos son tejedores de relatos. Toman cenizas, hielo, hierro y fósiles y los transforman en una narración coherente. Explican cómo se desplazaron los continentes, por qué desaparecieron criaturas, de qué manera mutó el cielo. Ponen orden en el caos y extraen sentido del mineral. Lo más poderoso de esa labor es el recordatorio constante de que la historia de la Tierra sigue en curso. Ya no somos espectadores externos, formamos parte del argumento. Nuestras ciudades, nuestras emisiones, nuestras decisiones han adquirido peso geológico. Geólogas y geólogos del futuro, dentro de 100, 1000 o 10.000 años, perforarán nuestras capas y hallarán plásticos, hollín, huesos. Se harán las mismas preguntas que hoy nos hacemos. ¿Qué pasó aquí? ¿Y quiénes eran? ¿Qué comprendieron? ¿Qué cambiaron? ¿Qué dejaron? Si las historias son el alma de la ciencia, los datos son su respiración. En una crónica de miles de millones de años, los datos suelen estar enterrados, minúsculos, invisibles, silenciosos, esperando. Este es el territorio de la inmersión científica profunda, menos explosiones épicas y más precisión tranquila. Las herramientas tras la línea temporal, las matemáticas detrás de la metáfora, la química escondida en la piedra. Todo comienza en el átomo, especialmente en los inestables. En una mesa silenciosa de un laboratorio de geoquímica, una muestra mínima, quizá un zircón, del tamaño de un grano de arena, se prepara para el análisis. Ha sido molida, pulida, lavada, grabada. Dentro de su red cristalina descansan átomos de uranio.
El uranio es impaciente, su núcleo se desintegra paso a paso hasta convertirse en plomo a un ritmo constante, indiferente al calor, la presión o el paso del tiempo humano. Midiendo cuánto uranio queda y cuánto plomo se ha generado, podemos calcular la edad del mineral. Eso es datación radiométrica, no un único método, sino una familia. Uranio-plomo, potasio-argón, rubidio-estroncio, carbono-14, cada técnica sirve para un rango de edades y materiales distintos. El carbono-14, por ejemplo, es perfecto para restos orgánicos, maderas, huesos, tejidos, carbones de hasta 150.000 años. Más allá, la señal se atenúa como un eco que se pierde. Para edades mayores, rocas, meteoritos, la propia Tierra, entran otros isótopos. El sistema UPB retrocede miles de millones de años y nos permite fechar los minerales más antiguos conocidos. Nada de esto es trivial. Hace falta limpieza extrema, instrumentación sensible, calibraciones cuidadosas. Una simple huella, una mota de polvo, una burbuja microscópica pueden arruinar el análisis. Pero cuando todo encaja, no obtenemos solo un número, conseguimos contexto. En circones de 4.400 millones de años encontrados en Australia, las relaciones isotópicas no solo revelan la edad, sugieren temperaturas y permiten inferir la presencia de agua líquida. Hablan de una corteza temprana, de un océano primitivo. Esa es la belleza de la geoquímica isotópica. Además de marcar el reloj, reconstruye el ambiente. Los isótopos de oxígeno son termómetros del pasado. El oxígeno ligero y el pesado se comportan distinto al evaporarse o condensarse. Midiendo la relación entre O16 y O18 en hielos, conchas o minerales, se pueden reconstruir temperaturas antiguas, año a año, capa a capa, hacia cientos de miles de años atrás. Los isótopos de carbono cuentan otra trama. La vida prefiere el C12 frente al C13. Por eso, cuando ocurre una extinción y la biosfera colapsa, esa proporción en los sedimentos cambia. Un descenso abrupto parece el trazo plano de un monitor cardíaco. Luego, un repunte sugiere recuperación. También el azufre deja firmas, sobre todo en periodos de poco oxígeno. Bacterias que reciclan azufre imprimen señales que delatan océanos anóxicos, floraciones microbianas y atmósferas cargadas de compuestos sulfurosos. Juntos, estos hilos isotópicos tejen una trama. Cuentan no solo cuándo ocurrió algo, sino cómo y en qué condiciones. Pero para entender la vida antigua, la química no basta. Necesitamos fósiles, y los fósiles son más diversos y frágiles de lo que sugieren los esqueletos monumentales de los museos. Están los evidentes: huesos, dientes, conchas, piezas duras que resisten, se mineralizan y sobreviven al entierro y la erosión. Esos dibujan los grandes capítulos: trilobites, amonites, fémures de dinosaurio, colmillos de mamut. Y están también los sutiles: impresiones en barro, esteras microbianas, hojas prensadas, marcas de plumas finísimas. Incluso huellas, madrigueras, coprolitos, la sombra de una medusa atrapada para siempre en una lámina de roca. En la lutita de Burgess, Canadá, y en yacimientos análogos, se han hallado comunidades completas del Cámbrico, con tejidos blandos preservados con un detalle exquisito. Esos yacimientos muestran quién vivió y cómo vivió, qué comían, cómo se movían, qué moldeaba sus ecosistemas. En lugares como Yunnan, China, o la caliza de Solnhofen, Alemania, algunos fósiles guardan incluso melanosomas, orgánulos de pigmento, que insinúan colores y patrones de plumas y pieles antiguas. La paleobiología ya no se limita a listar especies. Estudia redes tróficas, interacciones, evolución y extinción, y cada vez se cruza más con la genómica, porque a veces la evolución deja algo más que hueso, deja códigos. En los genomas actuales se esconden ecos del pasado,
genes heredados de linajes remotos, secuencias compartidas a través de abismos temporales. Hay módulos genéticos que indican dónde brotarán picos en aves. Otros explican las caderas vestigiales en ballenas. El viejo kit de desarrollo que guía a un embrión para formar brazos, piernas, alas o aletas. Comparando genomas entre especies, se pueden inferir ramas del árbol de la vida, fechar divergencias y reconstruir la historia escrita en el ADN. A veces aparecen huellas de transferencia horizontal de genes, saltos genéticos, a menudo mediadas por virus, que crean mosaicos inesperados de ascendencia, con fragmentos prestados entre reinos, un poco de medusa en una almeja, un gen bacteriano en una planta. Al final, todo este andamiaje, isótopos, fósiles, genomas, sostiene la narración que da sentido al pasado y orienta el futuro, porque la Tierra no ha terminado su relato. Estamos escribiendo líneas nuevas con cada elección. Y tal vez, cuando alguien lea nuestras capas, encuentre no solo rastros de plástico y ceniza, sino señales de que aprendimos a escuchar la memoria del planeta y a contar mejor su historia. El planeta que piensa, en los confines de la biología más antigua, las líneas se vuelven borrosas. Allí, donde habitan los organismos primigenios, las arqueas y las bacterias termófilas, los científicos rastrean las primeras adaptaciones de la vida. Se preguntan, ¿cómo lograron sobrevivir las primeras células? ¿Qué herramientas químicas usaron? ¿Dónde nacieron? ¿En los respiraderos del fondo marino? ¿En minerales de arcilla o en capas de hielo estelar? Estas preguntas ya no pertenecen solo a la biología, sino también a la astrobiología, esa ciencia que busca la vida más allá de la Tierra. Para explorarla, los investigadores recrean lo imposible. Construyen cámaras que simulan atmósferas antiguas, mezclan gases, minerales y luz ultravioleta dentro de cúpulas selladas de vidrio. Replican fuentes hidrotermales. Comprueban si el ARN puede replicarse solo, si en aguas saladas pueden formarse membranas de lípidos o si los aminoácidos resisten la radiación del espacio. Otros llevan su curiosidad más lejos. Envían instrumentos a Marte, a las lunas heladas Europa y Encélado, o apuntan telescopios hacia planetas que orbitan otras estrellas. Buscan señales de biofirmas, rastros de metano, oxígeno, vapor de agua o cualquier huella espectral que insinúe metabolismo, vida química activa. Y siempre vuelven a mirar nuestro planeta, porque la Tierra sigue siendo el único modelo de lo posible, el laboratorio viviente más complejo del universo conocido. Si las rocas e isótopos antiguos nos cuentan de dónde venimos, los modelos matemáticos, bellos y extraños, nos permiten imaginar cómo llegamos hasta aquí y hacia dónde podríamos avanzar. El registro fósil más profundo conserva solo instantes, fragmentos de historias petrificadas, pero lo que buscamos entender es el movimiento, la danza de los continentes, las oscilaciones del mar, la expansión de los glaciares, las olas de calor que recorren un hemisferio. Queremos rebobinar el planeta, verlo respirar a cámara lenta. Para eso existen las simulaciones. Los modelos climáticos son quizá una de las construcciones intelectuales más complejas jamás creadas por la humanidad. No solo predicen el clima, reconstruyen el planeta entero. Simulan la circulación del aire, las corrientes marinas, la formación de nubes, los ciclos del carbono, el crecimiento de las plantas, los volcanes en erupción, la variación solar y hasta las migraciones de animales. Están construidos con las leyes más esenciales: física, termodinámica, dinámica de fluidos, transferencia de radiación. Se alimentan de datos provenientes de satélites, de núcleos de hielo, de los anillos de los árboles, del polen fósil, de corales, de sedimentos, de proporciones isotópicas. Algunos corren en supercomputadoras del tamaño de edificios. Otros, más pequeños, exploran variables específicas. ¿Qué pasaría si una erupción cubriera el cielo de ceniza? Si los glaciares colapsaran,
Si la órbita de la Tierra cambiara apenas 1 grado, y sí, la órbita de la Tierra tiembla y se inclina. Los llamados ciclos de Milankovitch combinan 3 movimientos: la excentricidad, cuánto se estira la órbita; la oblicuidad, la inclinación del eje; y la precesión, el bamboleo lento del eje. Durante decenas o cientos de miles de años, estas variaciones redistribuyen la luz solar sobre el planeta, alterando los vientos, los monzones y las edades de hielo. En los registros geológicos se ve el patrón. Los periodos glaciares coinciden con los cambios orbitales, los interglaciares cálidos, como el actual, con los máximos de insolación. No es el único factor, pero sí un metrónomo poderoso en el pulso climático de la Tierra. Cuando los científicos incorporan estos ciclos en sus simulaciones, el planeta cobra vida. Las capas de hielo crecen y se derriten. Los océanos suben y bajan. Los desiertos avanzan y retroceden. Es como observar al planeta respirar durante eones. Pero los modelos van más allá. Viajan atrás en el tiempo hasta los periodos paleozoico y mesozoico. Reconstruyen mundos de costas distintas, montañas recién nacidas y atmósferas con otro nivel de oxígeno. Se formulan preguntas: ¿cómo era el clima cuando los trilobites dominaban los mares? ¿O cuando los helechos gigantes formaban pantanos interminables? ¿Y cómo era el cielo cuando los pterosaurios volaban sobre océanos tibios y poco profundos? Para responderlas, los investigadores crean mapas paleogeográficos basados en huellas magnéticas, fósiles dispersos y movimientos tectónicos. Luego alimentan esos mapas en los modelos, ajustando la atmósfera a las composiciones de hace cientos de millones de años. Y entonces observan. Llueve sobre Gondwana, los vientos recorren el mar de Tetis, los monzones castigan los bordes de la Eurasia, los ríos cambian de curso, los desiertos nacen, y lentamente el planeta antiguo vuelve a tomar forma. Estos experimentos no son fantasía. Se comprueban con sedimentos, fósiles, isótopos de oxígeno o incluso con los anillos de crecimiento de troncos petrificados. A veces, los resultados contradicen nuestras suposiciones. Por ejemplo, los modelos revelan que el Sahara no siempre fue un desierto. Hace unos 6.000 años, era una región verde, cubierta de lagos y pastizales donde prosperaban comunidades humanas. Un leve cambio en la inclinación terrestre intensificó las lluvias monzónicas. Más tarde, otro ajuste orbital invirtió el proceso, secando el paisaje y devolviéndolo al polvo. Los modelos también ayudan a entender las extinciones masivas. ¿Por qué el final del Pérmico devastó tanto la vida marina? Las simulaciones sugieren que los océanos se sobrecalentaron, consumiendo su oxígeno. La circulación se volvió lenta. Las erupciones siberianas liberaron carbono y el mar se transformó en una trampa ardiente donde la vida se asfixió. Del mismo modo, los modelos muestran cómo el impacto del asteroide que acabó con los dinosaurios provocó un invierno global, no tanto por el choque en sí, sino por las nubes de azufre lanzadas a la estratosfera, bloqueando la luz solar y deteniendo la fotosíntesis. Y esas mismas ecuaciones, esa misma física, son las que hoy usamos para predecir el clima actual. Las herramientas que alguna vez modelaron la Tierra bola de nieve, ahora muestran cómo el CO2 industrial recalienta la atmósfera, altera las lluvias y derrite el hielo. Los paralelismos con el pasado son inquietantes. El máximo térmico del Paleoceno-Eoceno elevó las temperaturas globales de 5 a 8 degrees en miles de años. Hoy estamos alcanzando un incremento similar en apenas unos siglos, demasiado rápido para que los bosques migren o los corales se adapten. Por eso, los científicos también proyectan el futuro. Simulan escenarios. Altas emisiones, bajas emisiones, neutralidad de carbono, continuidad sin cambios. Cada uno dibuja un camino distinto. En algunos la Amazonia se seca y se convierte en sabana. El Ártico se queda sin hielo durante el verano.
Las ciudades costeras se inundan y el clima se vuelve extremo. En otros, con medidas firmes, el sistema se estabiliza, la temperatura se modera, los ecosistemas se adaptan, la curva del daño se aplana. Ningún modelo promete certeza absoluta. No son oráculos, son herramientas. Pero nos regalan algo que ninguna civilización anterior tuvo: una ventana hacia el porvenir, una posibilidad, por pequeña que sea, de anticipar y prepararnos, porque, al final, comprender el pasado de la Tierra no es una curiosidad científica, es una guía, una advertencia escrita en roca, en hielo y en aire. Todo cambia, y lo hará otra vez. La diferencia esta vez es que sabemos que está ocurriendo y aún estamos a tiempo de decidir cómo termina esta historia. Modelar un mundo que late, el modelado científico, no se queda en la piel del planeta. También se adentra en sus entrañas. Las y los investigadores simulan cómo viaja el calor por el manto, cómo ascienden plumas de magma, cómo chocan y se engullen las placas tectónicas. Recrean terremotos, cámaras magmáticas y el crecimiento de la corteza continental. Preguntan por el escudo magnético de la Tierra. ¿Por qué existe? ¿Por qué a veces se invierte? ¿Qué lo alimenta en lo profundo? Modelan también cráteres de impacto. Siguen el camino de las ondas de choque a través de la roca. Calculan dónde cae el material eyectado y estiman cuánto tarda la biosfera en volver a levantarse. Ensayan el origen de la Luna, variando ángulos y velocidades del choque primordial para ver cómo los escombros se arremolinan, se agregan y quedan atrapados en órbita. Simulan el enfriamiento de la Tierra joven, la diferenciación de sus capas y el surgimiento de los océanos. Incluso exploran la abiogénesis, el arranque de la vida a partir de química y probabilidad, con simulaciones que prueban qué moléculas podrían formarse bajo qué condiciones y cuánto tiempo tardaría el orden en brotar desde el caos. Con cada modelo, la pregunta no es solo qué pasó, sino cómo. ¿Cómo funciona un planeta? ¿Cómo cambia con los siglos y los eones? ¿Cómo comienza la vida? ¿Cómo se inclina el clima? ¿Cómo se reconfiguran los océanos? ¿Cómo se reconstruye un mundo? En ese ejercicio, la ciencia deja de ser un simple archivo de datos y se vuelve también empatía, una forma de imaginar no solo qué es la Tierra, sino cómo se siente. Simulamos los vientos no solo para seguir tormentas, sino para comprender el patrón del cielo. Modelamos el magma no solo para anticipar erupciones, sino para percibir el pulso de las profundidades. Hacemos fluir océanos antiguos en computadoras, no solo para graficar corrientes, sino para imaginar cómo era estar bajo aquellas aguas tibias antes de que el mundo tuviera árboles, ojos o nombres, porque la ciencia en su corazón es un acto de imaginación y de escucha. Cuando descendemos a isótopos, genomas y ecuaciones, a ese zumbido de caos y código, no nos alejamos de la maravilla, nos acercamos, más cerca del instante en que una célula se dividió por primera vez, más cerca del vaho de un mamut en la nieve, más cerca del tintinear de la lluvia sobre un continente recién nacido, y quizás más cerca de entender nuestro lugar, no como dueños ni como pasajeros, sino como parte de un sistema paciente y larguísimo, una historia que aún se escribe. El final no es un golpe, es un descenso. Cuando un mundo termina, rara vez lo hace de golpe. Ni siquiera bajo fuego, hielo o silencio. Una extinción masiva no suena a portazo, sino a una quietud prolongada. El fin llega desigual, con ondas, retrasos y fracturas finas. Un bosque no desaparece en una noche, se aclarea, se debilita, olvida volver con la primavera. Un océano no muere con una sola floración, jadea estrato por estrato hasta que la luz deja de alcanzar el fondo. Y así como el colapso es lento, la recuperación también lo es. La evolución no reconstruye lo perdido tal cual, edifica lo que puede sobrevivir después. Tras el impacto de hace 66 millones de años, los dinosaurios no se desvanecieron en un instante. Una parte cayó en la explosión,
vaporizados, aplastados, arrastrados por tsunamis e incendios. Pero muchos perecieron después. Días, meses, años de hambre, frío, cielos tóxicos, redes tróficas rotas, un desgaste constante en un mundo que ya no respondía a las reglas conocidas. En el mar ocurrió lo mismo. Se hundió el fitoplancton, base de la cadena alimentaria. Con él cayeron filtradores y detrás sus depredadores. Los arrecifes, frágiles, se convirtieron en cementerios. Los amonites se apagaron. Mosasaurios, plesiosaurios, ictiosaurios, fuera del escenario. Y sin embargo algo se movió en las cenizas. Los supervivientes eran pequeños, flexibles, oportunistas, mamíferos escondidos en madrigueras, aves refugiadas en copas ennegrecidas, peces de dieta amplia, carroñeros sin escrúpulos, quienes supieron vivir en las grietas de un mundo roto. A lo largo de millones de años, esos supervivientes cambiaron. Los bosques volvieron, no los mismos ni con los mismos ritmos, pero verdes al fin. Los mamíferos crecieron y ensayaron nuevas formas. Surgieron primates trepando por copas regeneradas. Ballenas que habían sido terrestres regresaron al mar. La hierba se extendió, los ungulados corrieron, y finalmente, bajo un sol africano, un linaje de simios comenzó a caminar. La vuelta a la abundancia no fue rápida. La biodiversidad tardó 10 millones de años en recuperar niveles previos a la extinción. 10 millones de años de experimentación, divergencia y tanteo de qué podía soportar el planeta. Las reglas habían cambiado, el clima era otro, los continentes no estaban donde antes, la química del aire se había ajustado. Cada extinción reescribe los términos de la vida. Tras el final pérmico, cuando desapareció cerca del 90% de las especies, la restauración fue todavía más larga. Los ecosistemas se desarmaron, modos de vida completos se apagaron. Los arrecifes tardaron casi 100 millones de años en recomponerse, y no con los mismos arquitectos. Llegaron corales escleractíneos, en lugar de las antiguas esponjas y constructores previos. En tierra, los sinápsidos que nos emparentan dieron paso al auge de los arcosaurios. La estirpe que llevaría a cocodrilos, pterosaurios y, por supuesto, dinosaurios. El Pérmico no solo borró, inclinó el tablero y la evolución eligió caminos nuevos. A veces, recuperar no significa volver, sino reinventar. Tras la crisis ordovícica, el mar no solo sumó especies, la cadena trófica se hizo más compleja, emergieron depredadores con mandíbulas, nadadores más activos, caparazones más robustos. El mundo había cambiado y con él las reglas de sobrevivir. Después del Devónico, que golpeó los sistemas de arrecifes, las plantas expandieron su dominio tierra adentro. Aparecieron árboles de raíces profundas. Los suelos se engrosaron y la superficie se volvió más amable para la fauna. Los anfibios se convirtieron en tetrápodos. Pulmones reemplazaron a branquias. El escenario, lentamente, quedó listo para que los vertebrados abandonaran el agua. Estas recuperaciones prolongadas muestran no solo la resiliencia de la vida, sino su plasticidad, la capacidad de arraigarse y ajustarse no solo a la dureza, sino también a la ausencia. Y a veces lo que surge después es más extraño que lo perdido. Tras la extinción del Triásico, los primeros dinosaurios, pequeños, veloces, de porte aviano, ocuparon nichos que sus primos reptiles dejaron vacíos. En unos pocos millones de años, irradiaron en formas gigantes herbívoras, depredadores de dientes cerrados, ramoneadores con cuernos, corredores bípedos y planeadores emplumados. De la escasez brotó la proliferación. El patrón se repite. Detrás de la devastación, la diversidad florece. El renacer de la tierra. Los ecosistemas vuelven a levantarse, pero nunca de manera equilibrada. Algunas regiones, bañadas por el calor constante del sol, reviven primero. La energía fluye allí como un pulso incesante que acelera la recuperación. En cambio, los territorios más fríos,
Los bordes helados del planeta tardan eras en despertar. La biodiversidad no crece con una línea suave, sino en pulsos irregulares, brotes de innovación, seguidos por pausas, colapsos y nuevos intentos de florecer. Cada renacer deja huellas. El carbono que alguna vez circuló por la sangre de las criaturas regresa a las rocas, grabando la memoria de la vida en acantilados de tiza, en arrecifes de coral, en capas de carbón oscuro. Cada uno es un testimonio petrificado de la recuperación. Con el tiempo, el fuego del planeta se calma. Los volcanes dejan de rugir sin cesar. La erosión esculpe nuevos valles y las montañas vuelven a ceder ante el viento. Los ríos redibujan su curso y los glaciares, caprichosos, retroceden o avanzan, respirando al compás del clima. Así, la superficie de la Tierra se reacomoda, buscando equilibrio en un nuevo orden, y mientras la geología se transforma, la vida aprende. No de forma consciente, sino siguiendo la lógica silenciosa de la selección natural. El oxígeno, por ejemplo, no llenó la atmósfera de una sola vez. Lo hizo en oleadas, en respiraciones titánicas del planeta. Hace más de 2000 millones de años, unas bacterias diminutas, las cianobacterias, liberaron oxígeno por primera vez en cantidades significativas. Aquel gas invisible cambió todo. Fue un veneno para muchos organismos primitivos, y su llegada provocó una de las primeras extinciones masivas. Pero el oxígeno no se mantuvo estable. Subió, cayó, se estancó. Durante cientos de millones de años, la atmósfera osciló como un péndulo entre abundancia y escasez. No fue sino hasta casi 2000 millones de años después, cuando alcanzó niveles capaces de sostener animales grandes, metabolismo elevado y cerebros pensantes. Durante ese largo periodo, la Tierra experimentó. El oxígeno a veces alentaba la vida, a veces la destruía. Cada crisis forzaba nuevas adaptaciones, enzimas más eficientes, células con mitocondrias, músculos, respiración aeróbica. Así se forjó la evolución, no como un reinicio, sino como una reinvención progresiva, y con cada gran transición, la atmósfera dejaba rastros, sutiles cambios en la proporción de gases, en la química de los océanos, en la luz del cielo. Después de cada cataclismo, el equilibrio regresaba lentamente. El carbono, el metano y el azufre encontraban nuevas rutas. Los volcanes se silenciaban, las lluvias lavaban el aire, los océanos reajustaban su pH, el clima se templaba, y entonces la vida volvía a tallar la superficie del planeta. Los árboles atrapaban carbono, las algas fijaban nitrógeno, los arrecifes moldeaban el calor de las aguas. El planeta no es un escenario sobre el que actúa la vida, es su colaborador, su cómplice. Cada especie modifica el aire que respira, y el aire responde. Esto se volvió especialmente claro durante el Cenozoico, la era que nos dio origen. Después del gran impacto que oscureció los cielos, los mamíferos prosperaron. Las praderas se extendieron como mares verdes. Los herbívoros pastaban, seguidos por los primeros depredadores de colmillos largos. Aparecieron los felinos, los cánidos, las aves cazadoras. Las montañas crecieron, los glaciares fueron y vinieron, los mares subieron y bajaron más de 100 metros, y los desiertos se encendieron donde antes había selvas. En ese vaivén, una criatura comenzó a tallar piedras, a pintar las paredes de las cuevas, a enterrar a sus muertos. Esa criatura somos nosotros. Nuestra especie no está al margen del renacer del planeta, es una consecuencia directa de él. Somos hijos del rebote, del ajuste y de la escasez. Nuestros huesos conservan el diseño de los antiguos vertebrados. Nuestros pulmones dependen del oxígeno que una vez exhalaron las cianobacterias. Nuestra sangre guarda la sal de océanos que desaparecieron hace millones de años. Incluso nuestro sueño obedece los ritmos lunares, y la gravedad modela la forma de nuestro esqueleto. Pero ahora, el compás ha cambiado. Lo que antes tomaba millones de años,
hoy ocurre en siglos o décadas. El tiempo geológico choca con el humano. Un bosque puede talarse en una generación, pero necesita siglos para recuperarse. Un arrecife blanqueado en un verano puede tardar milenios en volver a florecer. Las especies perdidas no regresan. Los ríos represados modifican ecosistemas enteros y las cicatrices permanecen en la tierra como advertencias silenciosas. Y sin embargo, la vida sigue moviéndose. El regreso de los lobos a Yellowstone lo demostró. Al alterar el comportamiento de los ciervos, los bosques se regeneraron, las riberas se estabilizaron, los ríos cambiaron su curso. No fue metáfora, fue ecología pura. El sistema se reescribió a sí mismo. Ahí radica la esperanza. La vida no olvida cómo reconstruirse, pero necesita tiempo, espacio y quietud. Y el tiempo es lo que más le negamos. Las extinciones del pasado nos enseñan que 10 millones de años de recuperación son rápidos, 30 millones son promedio, 100 millones no son inusuales. En comparación, la civilización humana apenas ocupa un parpadeo. Entonces surge la pregunta, ¿qué tipo de planeta estamos modelando? No solo para nuestros hijos, sino para lo que venga después. Porque la recuperación llegará, el mundo persistirá. La biosfera hallará su camino, como siempre lo ha hecho. Pero en qué forma lo haga dependerá de lo que dejemos atrás, las semillas en la tierra, los genes que sobrevivan, los rastros que imprimamos en la roca y en el aire. Nuestra huella no es solo de carbono, es evolutiva. No somos la primera especie en transformar el planeta. Las cianobacterias lo hicieron con el oxígeno, las plantas con sus raíces, los trilobites al labrar los sedimentos del mar. Pero somos los primeros en saberlo. Y esa conciencia lo cambia todo, porque el conocimiento trae consigo una responsabilidad, no detener el cambio. Eso es imposible, sino moldearlo con sabiduría. Escuchar al pasado, no como advertencia, sino como maestro. La recuperación siempre es posible, pero necesita lo que más escasea: tiempo. Y tiempo todavía tenemos. Camina descalzo alguna vez. Siente el suelo frío bajo tus pies, el viento en tu piel, el sol cruzando tus párpados cerrados. Recuerda que todo esto, el clima, el suelo, las estaciones, es provisional. No siempre fue así, ni siempre lo será. La tierra ha pasado por todo: hielo y fuego, colisiones y resurrecciones. 5 veces la vida casi desapareció. 5 veces el planeta se vació y volvió a llenarse. Y cada vez la vida regresó. Distinta, temblorosa, pero viva. Hoy vivimos otro cambio, pero esta vez no viene del espacio ni del magma. Viene de nosotros, del fuego extraído de las piedras, del carbono liberado desde los antiguos pantanos, del rugido de las máquinas que respiran petróleo y exhalan humo, del bosque talado, del océano caliente, del aire saturado. Esta vez, nosotros somos el detonante, y también los únicos conscientes de ello. Ese es quizá el hecho más extraordinario de todos. No la destrucción, por grande que sea, sino la comprensión de su alcance. Ningún trilobite sintió miedo por su final. Ningún helecho se lamentó durante la gran mortandad. Pero nosotros sabemos. Medimos, discutimos, imaginamos, esperamos. Y aunque la esperanza sea frágil, sigue siendo esperanza. El conocimiento pesa. Cuando uno comprende la profundidad del tiempo y la delicada trama de causa y efecto, deja de verse como espectador y se reconoce como parte del relato. Hechos de tierra, no como metáfora, sino como verdad física. El calcio de nuestros huesos se forjó en estrellas moribundas. Y cada respiración que tomamos es parte del mismo ciclo que ha sostenido la vida desde el principio. El último suspiro del planeta. El oxígeno que llena nuestros pulmones no nació con nosotros. Es un regalo antiguo, exhalado hace miles de millones de años por diminutos arquitectos del mundo, las cianobacterias. El hierro que corre por nuestra sangre proviene del corazón líquido de un planeta fundido. Somos polvo que aprendió a respirar, roca que aprendió a pensar, química que soñó con sí misma. Y aún así, en nuestra inteligencia, también somos torpes.
Pedimos demasiado. Tomamos más de lo que damos. Confiamos en que la tierra, eterna y generosa, podrá absorberlo todo, nuestro ruido, nuestra prisa, nuestro fuego. Y a veces lo hace. Sigue lloviendo, los árboles siguen brotando. Las aves siguen viajando, siguiendo rutas invisibles en el cielo. Pero las señales están ahí, cada vez más nítidas, más difíciles de ignorar. Inviernos que ya no hielan la tierra. Ríos que mueren antes de alcanzar el mar. Glaciares reducidos a espejos frágiles. Arrecifes pálidos, fantasmas de su propio esplendor. Migraciones desordenadas, estaciones que ya no saben cuándo empezar. El planeta nos habla, pero su voz suena tensa, como si respirara con dificultad. Hemos entrado en lo que muchos llaman la era del ser humano, la antropoceno, una época no marcada por el hielo o los impactos celestes, sino por nuestra propia mano. Una era escrita en plástico que se hunde en las fosas marinas, en partículas de hollín atrapadas en el hielo, en los huesos de los animales domesticados que ahora superan a todas las bestias salvajes del mundo. Y, a diferencia de cualquier época anterior, esta era sabe su nombre. Esa conciencia es doble, es carga y es faro, porque si hemos sido capaces de alterar el cielo, el mar y el pulso de las estaciones, entonces también podemos elegir el rumbo del cambio. No podemos detenerlo, la Tierra nunca se ha detenido, pero podemos decidir cómo cambiar. La historia del planeta nos recuerda que el cambio no siempre es destrucción. De los escombros han nacido los bosques más verdes. De la ceniza han surgido los arrecifes más vibrantes, y tras cada extinción la vida ha regresado más compleja, más imaginativa. El peligro no es el cambio, sino su velocidad. Cuando el carbono sube lentamente, la vida se ajusta. Los árboles ascienden por las montañas, los corales migran a aguas más templadas, los hielos retroceden y vuelven con los siglos. Pero cuando el ritmo se acelera, como ahora, cuando la aguja del tiempo geológico se mueve a la velocidad de una generación, la vida no puede seguir el compás. Los ecosistemas se rompen, los equilibrios se quiebran, y el planeta entra en su propia fiebre. Nos encontramos en una ventana estrecha, un espacio diminuto donde aún cabe la esperanza, pero que se encoge con cada década. Podemos ralentizar la caída, doblar la curva, abrir espacio para que la Tierra respire. Podemos plantar, restaurar, escuchar. No necesitamos mirar atrás con miedo, sino con atención. El pasado no es una advertencia, es un maestro paciente. La Tierra ya nos enseñó todo lo que hay que saber, el precio del desequilibrio, la fuerza del renacer, la persistencia de lo pequeño, el poder de recordar, porque la memoria no vive solo en los laboratorios ni en los científicos. Está en las historias que contamos, en los nombres que damos a las montañas y a los ríos, en los cantos, en las cosechas, en los niños que observan la luna sin saber que repiten un gesto de miles de años. Está en las ceremonias, en los mitos, en la quietud antes de la lluvia. Quizá ahí se escondan las respuestas. No en una solución única, sino en el acto de recordar lo que somos. Somos animales que crean patrones, guardianes de una herencia que no nos pertenece del todo. Descendientes de quienes sobrevivieron a glaciaciones, incendios y sequías. En cada uno de nosotros hay un linaje que resistió el hambre, que cruzó desiertos, que aprendió a encender fuego y a inventar palabras para nombrar el amanecer. Estamos hechos para el cuidado, para la atención, para la curiosidad. Al final, somos la especie que no puede dormir sin preguntarse cómo empezó todo. Y quizás ahora sea tiempo de preguntarnos cómo queremos que continúe, qué planeta dejaremos, qué tipo de ancestros seremos. La Tierra no necesita ser salvada, necesita ser recordada. No es un problema que resolver, sino un compañero con el que convivir. No exige heroísmo, sino respeto, pausa, espacio. Nos pide que aprendamos a vivir en el tiempo. No solo en horas o calendarios, sino en estaciones, ciclos y siglos.
Esta no es una historia para dormir, aunque pueda calmar. Es una historia para despertar, un recordatorio de que nuestro lugar aquí no está asegurado, sino que depende de lo que elijamos sembrar, cuidar y dejar ir. No somos el epílogo de la historia de la Tierra, somos una coma, una pausa entre capítulos, quizá la primera especie consciente de escribir el siguiente con pleno entendimiento de lo que vino antes. Y aquí estamos, al final de un comienzo inmenso. Hemos cruzado mares de magma y eras de hielo. Hemos caminado junto a los fósiles y escuchado los relojes atómicos de los minerales. Hemos visto continentes moverse como gigantes dormidos. Hemos presenciado la vida caer y levantarse. Y a pesar de todo, el planeta sigue girando. Silencioso, paciente. Igual que tú, que sigues aquí. Gracias por quedarte en este viaje, por escuchar, por asombrarte, por acompañar este relato compartido. Si esta voz, este ritmo, este silencio te dieron paz o sentido, si te ayudaron a recordar que perteneces a algo más grande, entonces sigue caminando con esa certeza. Vuelve cuando quieras. Puedes apoyar, compartir, preguntar. Aquí no se enseña, aquí se contempla. Podemos viajar juntos hacia los océanos abisales, descifrar el lenguaje de los árboles o imaginar qué siente una montaña recién nacida. Pero por ahora, deja que el ruido se disuelva, que las preguntas se duerman, que la tierra, antigua, luminosa y aún inacabada, te sostenga en su ritmo eterno. Buenas noches desde este pequeño rincón del planeta. Y donde quiera que estés en el tiempo, descansa.